Mi prometida me envió un mensaje helado. Matrimonio cancelado. Espera una llamada de mi abogado. Respondí con calma, como desees. Luego, silenciosamente, retiré mi nombre de nuestra solicitud de hipoteca. En 48 horas, su abogado estaba en pánico, exigiendo respuestas. Recuerdo el momento exacto en que mi vida dio un vuelco. Estaba en la fila de un supermercado con una cesta llena de pequeñas cosas como lasaña congelada y bolsas de basura perfumadas. Cuando mi teléfono vibró, miré y vi su nombre. Sabrina, mi prometida, el amor de mi vida. O al menos, eso creía yo. Abrí el mensaje con despreocupación, esperando algo sobre la cena o la lista de invitados de la boda. En cambio, recibí un puñetazo en el estómago con 8 palabras. Matrimonio cancelado. Espera una llamada de mi abogado. Eso fue todo. Sin explicación, sin emoción, ni siquiera puntuación. Aparte del punto final, solo una ruptura fría y clínica como si yo fuera un contrato comercial que ella había decidido cancelar. Me quedé allí congelado. La cajera tuvo que decirme 2 veces que era mi turno. Pagué mecánicamente las compras, conduje a casa en silencio y me quedé sentado en la entrada durante 15 minutos antes de siquiera entrar. No lloré, no grité, estaba tranquilo. Las únicas palabras que le envié fueron como desees. Sabía lo que realmente significaba ese mensaje. No era solo que la boda había terminado. Era su forma de decir no me contactes. Mi abogado se encargará de todo. Estaba siendo echado al olvido y ella pensó que tenía todas las cartas en la mano, pero se le olvidó algo muy importante. Verás, Sabrina y yo acabábamos de firmar documentos preliminares para solicitar conjuntamente una hipoteca. Una hermosa casa adosada en un barrio recién desarrollado en las afueras de Seattle. Ella la había elegido. Ella la había decorado en su cabeza. Incluso les había dicho a sus amigos que la casa era prácticamente suya, pero nada estaba finalizado. Y lo que es más importante, aún no estábamos casados, lo que significaba que técnicamente todavía era un hombre libre. Así que, antes incluso de quitarme el abrigo esa noche, abrí mi portátil. Me conecté al portal hipotecario del banco y retiré mi solicitud. Fueron 3 clics, solo 3. Y con eso, todo el acuerdo se vino abajo como un castillo de naipes. Ahora, sé lo que estás pensando. Mezquino, no, quizás. Pero después de construir una vida con ella, después de todos los sacrificios que hice, incluyendo renunciar a una oportunidad de trabajo en Chicago para que pudiéramos estar cerca de su familia, no era solo una cuestión de mezquindad, era una cuestión de dignidad. Sin embargo, no esperaba lo que pasó después. Menos de 48 horas después, mientras comía lasaña recalentada en mi sofá, mi teléfono sonó. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. 1 minuto después, apareció un mensaje. Hola, soy Amanda Weiss, abogada de la señorita Sabrina Holden. Solicitamos urgentemente una devolución de llamada con respecto a su retiro de la hipoteca. Como esta acción puede constituir un incumplimiento de contrato o una interferencia financiera, contáctenos de inmediato. Ella exige urgentemente. De repente, su abogada estaba en pánico. Ya no tan fría y clínica, ¿verdad? No devolví la llamada. En cambio, esperé y, por supuesto, siguieron otras llamadas. También correos electrónicos, todos con una desesperación creciente. No esperaban esto. Sabrina, a su manera habitual, debió suponer que estaría desconsolado. Quizás incluso suplicaría. Pero ese no fue el caso. Había terminado. Al día siguiente, recibí una llamada de una amiga en común, Lauren. Ella parecía incómoda. ¿Realmente te retiraste del acuerdo de la casa? Sí, de acuerdo. Porque Sabrina está perdiendo los estribos. Aparentemente, ya encargó muebles y les dijo a sus padres que tendrían una habitación de invitados. Casi dije, ese no es mi problema, pero me contuve. No quería parecer cruel, aunque francamente podría haberlo sido. Lauren dudó antes de añadir. Dijo que eras vengativo, que hacías esto para castigarla. Esto me hizo reír a carcajadas. No la estaba castigando. Simplemente había dejado de hacer el tonto.
Lo que Sabrina aún no sabía y lo que nadie más sabía tampoco, es que había empezado a sospechar algo semanas antes de la ruptura. Había señales, mensajes de texto a altas horas de la noche de números desconocidos, reuniones de trabajo que parecían extrañamente programadas, susurros detrás de puertas cerradas. Cuando entraba en la habitación, lo notaba. Simplemente no quería creerlo. Pero ahora, con todo desmoronándose, sentí que finalmente la veía con claridad y por lo tanto, decidí dejar de reaccionar y empezar a observar. En lugar de responder a su abogada o intentar salvar algo, me quedé en silencio. Los dejé hundirse en una espiral. Los dejé preguntarse. Los dejé retorcerse. Y en ese silencio, las verdades comenzaron a salir a la superficie. 2 días después, recibí un golpe en la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie. Era su padre. No había visto al señor Holden desde que cenamos juntos un mes antes, cuando había brindado por lo orgulloso que estaba de darme la bienvenida a la familia. Ahora, simplemente parecía cansado y quizás un poco avergonzado. Ni siquiera me saludó antes de soltar, ¿qué pasa con la casa? Me crucé de brazos y dije, no voy a comprar una casa con alguien que me dice que ha terminado por mensaje de texto y que envía a su abogado a hablar conmigo. Estás aquí como su representante. Sus ojos se bajaron. No, estoy aquí porque ella no nos dice nada. 1 minuto, dice que la boda está cancelada. Al siguiente, está gritando por facturas de muebles y verificaciones de crédito. Solo quiero entender qué está pasando. Por un segundo, consideré contárselo todo, pero no lo hice. Simplemente dije, ella terminó con todo. Yo lo respeté. Ella puede lidiar con las consecuencias. Él asintió lentamente y luego murmuró algo como, le dije que no hiciera eso y se fue. Lo vi irse y una extraña calma se instaló en mí. Pero la historia no había terminado, ni mucho menos. Porque lo que no me di cuenta en ese momento es que Sabrina no solo me había tomado por sorpresa. Había planeado algo calculado. Y estaba a punto de descubrir exactamente por qué ella quería tanto esa casa. La primera verdadera grieta en la superficie vino de alguien con quien no había hablado en meses, el primo de Sabrina, Eric. Nunca habíamos sido cercanos, pero habíamos compartido algunas cervezas en un par de reuniones familiares y nos habíamos unido al ser ambos extraños en su círculo social muy unido. Me envió un mensaje directo de la nada. Tío, lo siento por lo que pasó, no sabía lo desordenado que estaba hasta ahora. Solo quería decirte que te salvaste de una buena. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Lo aprecio. ¿Qué quieres decir, sin embargo? La respuesta de Eric fue instantánea. Probablemente no debería decir más. Solo pregúntale por Spencer. El nombre no me resultó familiar al principio. Era bastante común. Había conocido a algunos Spencers en esas fiestas del trabajo, quizás algunos en esas terribles catas de vino de fin de semana a las que ella solía arrastrarme. Pero ninguno se destacaba. No respondí. No tenía por qué hacerlo. Algo en la forma en que Eric lo había expresado, corto, cauteloso, como si estuviera metiendo el dedo del pie en aguas peligrosas, me dijo todo lo que necesitaba saber. No era solo un nombre. Spencer estaba relacionado con la razón por la que ella había cancelado la boda y yo tenía una idea bastante clara de qué tipo de relación era. Volví a revisar su Instagram. La mayoría de sus publicaciones ahora eran privadas, pero una cosa me llamó la atención, su lista de fotos etiquetadas. Había una de una fiesta de compromiso de un amigo unas semanas antes. El mismo fin de semana que ella había afirmado estar enferma y quedarse en casa. Ella no estaba en la foto, pero Spencer sí. Con el brazo alrededor de su cintura, cercano, íntimo. Se me revolvió el estómago. Entonces, mientras yo estaba sentado en el sofá calentando sopa en el microondas y tomando decisiones finales sobre los azulejos de la cocina, ella estaba posando con un tipo a mis espaldas y fingiendo tener gripe. Fue entonces cuando dejé de sentirme herido y empecé a sentir otra cosa. Enfocado, no solo quería irme. Quería irme limpiamente, sin ataduras, sin deudas, sin huellas dactilares. Primero, contacté directamente a la compañía hipotecaria y me aseguré de que mi retiro fuera permanente. También les envié una copia de su mensaje de ruptura.
Me dijeron extraoficialmente que su abogada ya me había llamado 2 veces intentando que me volviera a agregar a la solicitud. Demasiado tarde. Luego, hice algo que no había hecho desde antes de nuestro compromiso. Llamé a Elliot, mi antiguo compañero de cuarto de la universidad y ahora abogado de bienes raíces en Chicago. Me había ofrecido un trabajo un año antes que rechacé porque Sabrina había insistido en que echáramos raíces cerca de su familia. Le dije que estaba de vuelta en el mercado. Él no dijo nada. Programamos una videollamada para el lunes y todavía ni una palabra de Sabrina. Era su estilo. Nunca confrontar directamente, siempre a través de capas, abogados, amigos, presión, pero ya no estaba jugando a su juego. O al menos, eso pensé. Era domingo por la mañana cuando cayó la siguiente bomba. Me desperté con 2 notificaciones perdidas. SMS, llamada, correo electrónico, no de ella, de mi banco. Aparentemente, se había intentado la noche anterior acceder a nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que habíamos abierto estrictamente para los gastos de la boda. Yo la había alimentado con $10,000 de mi propio bono, dinero que habíamos acordado que se usaría para los depósitos de catering y alquiler. Pero la solicitud fue marcada como sospechosa porque la transacción intentaba transferir todo a una cuenta corriente privada solo a su nombre. Inmediatamente llamé al banco. Congelaron la cuenta y mientras estaba al teléfono con ellos, intentando averiguar qué estaba pasando, mi correo electrónico sonó con un nuevo mensaje. Asunto urgente relacionado con los fondos de la boda. Era de Amanda W., su abogada. Señor Fischer, mi clienta está preocupada por los fondos que se encuentran en la cuenta de ahorros conjunta para su ahora cancelada boda. Como ella ha realizado varios pagos a esta cuenta, cree que tiene derecho a reclamar una parte de ellos. Era una mentira. Ella no había puesto ni un centavo en esa cuenta. Yo tenía registros. Cada depósito venía de mí. Ella mantenía su dinero separado por flexibilidad, siempre decía. Pero ahora que todo había terminado, quería robarme a ciegas y llamarlo equitativo. No respondí. En cambio, volví a llamar a Elliot. Él dijo, tienes un registro en papel de cada $. Así que estás bien. Pero déjame decirte algo, amigo. Si está lo suficientemente desesperada como para intentar eso, no ha terminado. Y tenía razón. Esa noche, recibí un mensaje de voz de la propia Sabrina. La primera comunicación directa desde su infame SMS. Su voz era temblorosa, emocional, casi como si quisiera parecer destrozada. No quería que fuera así. Solo, entré en pánico. De acuerdo. Las cosas se complicaron y no sabía cómo decírtelo. Por favor, no pienses que estaba tratando de lastimarte. Lo escuché 2 veces y luego lo borré sin responder porque aquí está la cuestión. Una vez que le demuestras a alguien que no tienes miedo de irte, ellos tienen miedo. Y Sabrina estaba acostumbrada a controlar. No estaba acostumbrada a que alguien le diera la vuelta al guión. Llegó el lunes. Firmé la nueva oferta de trabajo de la firma de Elliot. Trabajo remoto para empezar. Paquete de reubicación incluido. Si elegía mudarme, oficialmente estaba de nuevo al mando de mi vida. Pero el martes, fue cuando se desveló el último hilo. Recibí otra llamada de Lauren. De nuevo. Su voz estaba tensa como si hubiera estado llorando. Deberías saberlo, Sabrina está embarazada. Me congelé. Ella le está diciendo a todo el mundo que es tuyo. Sentí que mi corazón se detenía. Pero Spencer se ha quedado en su casa todas las noches desde la ruptura. La gente está empezando a hablar. Mi voz estaba tranquila. Ella dijo, ¿de cuánto tiempo está embarazada? 8 semanas, aparentemente. Hice los cálculos. 8 semanas antes, Sabrina estaba haciendo una desintoxicación y ni siquiera me dejaba tocarla. Decía que estaba reiniciando su cuerpo antes de la luna de miel. Esa fue la última vez que fuimos íntimos, apenas 9 semanas antes. Lo que significaba que había una posibilidad real de que el niño no fuera mío. Pero ella ya estaba sentando las bases para atraparme, para atarme a ella con algo permanente, para eventualmente reclamar la paternidad, tal vez incluso la manutención de los hijos. Todo esto mientras yo desaparecía de su futura hipoteca.
Y lo peor, sabía exactamente lo que iba a hacer a continuación. Apenas dormí después de la llamada de Lauren. Me quedé allí en la oscuridad, tratando de juntar todas las piezas. El momento, el motivo, la verdadera razón por la que rompió conmigo por mensaje de texto. En lugar de en persona porque eso era, ¿verdad? Una estrategia, no una ruptura. Sabrina no había dejado de amarme. Estaba planeando su ruta de escape y controlando la narrativa incluso antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. Y ahora, afirmaba estar embarazada de mi hijo. Excepto que no podía ser mío. Las fechas no coincidían. No habíamos dormido juntos en semanas. Para entonces, ella había estado distante, fría, incluso condescendiente. A este periodo lo llamaba una desintoxicación prematrimonial. Decía que quería ser pura para nuestra noche de bodas. No tenía motivos para cuestionarla. En ese momento, pensé que era simplemente excéntrica de esa manera, pero ahora estaba claro. Me estaba manteniendo a distancia porque ya sabía que había cometido un error o, peor aún, que había cruzado una línea que no podía deshacer. Y Spencer, no era solo una aventura, era la verdadera razón. A la mañana siguiente, su abogada envió un correo electrónico de nuevo, esta vez más agresivo, dadas las circunstancias actuales. Mi clienta está considerando acciones legales relacionadas con el abandono financiero y la angustia emocional. También me pidió que le notificara formalmente su embarazo y sus presuntas responsabilidades parentales. Presunto. Esa palabra me heló la sangre. Estaban tratando de presionarme, de acorralarme, de obligarme a una posición en la que reaccionaría emocionalmente o cometería un error que podrían explotar en los tribunales. Pero no entré en pánico. Jugué inteligentemente. Volví a contactar a Elliot y le conté todo. El supuesto embarazo, las cuestiones de paternidad. Las amenazas financieras. Él me dijo que tomara la iniciativa, que hiciera el primer movimiento legal. Necesitas un registro en papel que demuestre que ella está manipulando la situación. Así que eso fue lo que hice. Ese día, contraté a una abogada local especializada en derecho familiar y financiero. Su nombre era Sherry Levin y era astuta, incluso fría. Pero eso era lo que necesitaba. Redactó una carta formal y la envió a la abogada de Sabrina a la mañana siguiente. Decía en términos legales que negaba la paternidad hasta que se pudiera realizar una prueba de ADN verificada. No contribuiría ni financiera ni emocionalmente hasta la confirmación biológica. Cualquier intento de acceder a cuentas conjuntas o de retratarme como emocionalmente abusivo sería considerado difamación y sería respondido con una contrademanda. Incluso incluyó una cláusula que exigía una divulgación financiera completa de los activos actuales de Sabrina en caso de que Sabrina intentara alegar que le debía dinero por la compra de la casa ahora cancelada. Ya no me contenía. Menos de 2 horas después de enviar ese correo electrónico, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, Sabrina no dejó un mensaje de voz. Llamó una y otra vez, 6 veces en una tarde. No respondí. Pero Sherry recibió una llamada de Amanda, su abogada, esa noche. Dijo que Sabrina estaba molesta y se sentía atrapada, que deberíamos haber manejado las cosas en privado, que estábamos llevando un asunto personal a un asunto público. A lo que Sherry respondió. Ella lo hizo público cuando introdujo asesoramiento legal y amenazó con acciones financieras. Mi cliente simplemente está respondiendo. Me gustaría poder decir que no sentí nada, pero la verdad es que lo sentí todo. Rabia, tristeza, arrepentimiento, principalmente arrepentimiento. No porque hubiéramos roto, sino porque había ignorado todas las señales de advertencia que habían llevado a esto. Como se había negado a combinar las finanzas hasta el matrimonio o como siempre controlaba el calendario social o como cada vez que abordaba el tema de los acuerdos prenupciales, ella se reía y decía, no confías en mí. Pero lo peor, creo que una parte de mí todavía quería creer que no era real, que tal vez ella tenía miedo, que tal vez Spencer era solo un error y que ella estaba tratando de arreglar las cosas. Pero la realidad tiene una forma de golpearte en la cara cuando no estás mirando. Y ese golpe llegó 2 noches después del propio Spencer. Eran alrededor de las 10 de la noche. Estaba solo en casa viendo la televisión cuando recibí un mensaje en Facebook de un perfil que no reconocía. Sin foto de perfil, solo un nombre. Spencer, el mensaje decía, deberíamos hablar.
No quiero ser parte de ningún juego que ella esté jugando. Lo miré durante mucho tiempo. Mis manos temblaban. Finalmente respondí. Habla. Él respondió. Ella me dijo que ustedes dos ya habían roto. Dijo que la boda se había cancelado hace meses y que solo la estabas ayudando a conseguir una casa. Por culpa, mi sangre hirvió. Estábamos comprometidos hasta el día en que ella me envió un mensaje de texto diciendo que había terminado. Ese día, no antes. Se quedó en silencio durante quizás 10 minutos. Luego dijo, ella dijo que la golpeaste. Sentí que el suelo se derrumbaba bajo mis pies. ¿Qué? Sí, eso es lo que me dijo. Que te tenía miedo, que tenías problemas de ira y que rompías cosas cuando te enojabas. Me quedé sentado allí. Atónito. Nunca le había puesto la mano encima a Sabrina, nunca había levantado la voz de manera amenazante. Lo peor que habíamos tenido fueron discusiones sobre el tiempo. Como siempre ponía a sus amigos primero y planeaba nuestra relación como una reunión. Pero la violencia física, nunca, ni siquiera cerca. ¿Tú crees eso? Pregunté. Tardó en responder, luego no, ya no. Llamé a Sherry a la mañana siguiente y le conté todo. Inmediatamente presentó un contrainforme de protección, esencialmente una defensa legal preventiva en caso de que Sabrina intentara fabricar acusaciones de abuso para ganar simpatía en los tribunales. Esto se estaba volviendo más oscuro de lo que nunca había imaginado. Pero el correo electrónico final que llegó el viernes, recibí un correo electrónico del prestamista hipotecario. No solo una actualización genérica, una disculpa personal. Habían sido contactados de nuevo por Amanda Weiss, preguntando si había una manera de proceder con el préstamo hipotecario sin mí. Sabrina había intentado falsificar un documento revisado, afirmando que me había retirado voluntariamente sin expectativas financieras. El banco lo informó inmediatamente porque yo no había firmado nada. Ella había forjado mi nombre. Le reenvié el correo electrónico a Sherry. Ella se quedó en silencio durante 10 minutos. Luego llamó y dijo, esto es fraude. Podemos llevar esto a la policía. Yo no quería eso. Todavía no. Solo quería que terminara. Pero una parte de mí sabía que no había terminado porque Sabrina se estaba desmoronando y estaba desesperada. La gente no se cae en silencio. La semana siguiente pareció borrosa. Cada día, había un nuevo desarrollo, una nueva crisis que Sabrina y su abogada intentaban provocar. Era agotador, pero al mismo tiempo, era satisfactorio ver la rapidez con la que perdía el control de todo. Cuanto más intentaba manipular la situación, más se exponía. Recibí otra llamada de Lauren. Esta vez, su voz estaba en pánico. Casi susurraba al hablar. No lo vas a creer, pero Sabrina, le está diciendo a todo el mundo que tuvo un aborto espontáneo. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué? No quise gritar, pero simplemente salió cuando lo publicó anoche y ahora todo el mundo está enviando sus condolencias. Les está diciendo a la gente que perdió al bebé justo después de la ruptura. Me quedé inmóvil, absorbiendo sus palabras. La pura audacia de eso me asombró. ¿Estaba usando el aborto espontáneo como una forma de suavizar la traición, de ganar simpatía y de controlar la narrativa, retratándose a sí misma como la víctima? ¿Era ese el movimiento? No sabía si estaba mintiendo o diciendo la verdad, pero sabía una cosa con certeza. Sabrina estaba perdiendo el control. Estaba luchando por encontrar cualquier forma de recuperar el control de esta historia y ahora estaba usando un aborto espontáneo imaginario como su escape. No pasó mucho tiempo antes de que Amanda, su abogada, contactara a Sherry de nuevo. Esta vez, el tono era diferente. En lugar de actuar agresivamente, intentaron parecer conciliadoras. Entendemos que las cosas han escalado más allá de lo que anticipamos. Sabrina está enfrentando algunos problemas personales y queremos evitar cualquier conflicto adicional. Sherry no les dio tregua. Les recordó el intento de falsificación de Sabrina con la hipoteca y les dijo en términos inequívocos que si Sabrina continuaba por este camino, habría más que un simple litigio financiero. No tengo miedo de escalar esto, dijo Sherry con firmeza. Presentaremos cargos criminales si es necesario. No pude evitar sentir una extraña sensación de satisfacción.
Sabrina había estado moviendo tantos hilos detrás de escena, pero ahora las cartas estaban sobre la mesa y yo no retrocedía. No tenía idea de lo que iba a pasar. Ese viernes, recibí una llamada del banco. No era solo por la hipoteca, era por los documentos fraudulentos que Sabrina había presentado. Habían contactado a las autoridades y el caso ahora estaba bajo investigación. Sabrina había cruzado una línea y ya no se trataba solo de un compromiso roto, se trataba de actividades criminales. Le reenvié el correo electrónico y los detalles a Sherry. Inmediatamente organizó una reunión con la fiscalía. Con el paso de los días, los intentos de Sabrina por salvar su imagen solo empeoraron las cosas. Sus publicaciones en las redes sociales se volvieron más erráticas. Selfies llorando, mensajes vagos sobre sentirse incomprendida y referencias vagas a cómo algunas personas solo quieren destruir todo lo bueno en su vida. Pasó de la mujer segura y privilegiada que había amado a una mujer que se estaba desmoronando, tratando desesperadamente de aferrarse a todo lo que podía. No respondí. Me negué a involucrarme. Ya no se trataba solo de dinero o de una casa. Se trataba de que Sabrina pensaba que podía controlarlo todo. Incluso a mí. Pensó que podía humillarme y salirse con la suya. Pero la verdad era que yo era el que había tenido el control todo este tiempo. No necesitaba rebajarme a su nivel. No necesitaba prolongar la agonía. Solo necesitaba mantenerme firme. La llamada telefónica que lo cambió todo llegó un miércoles. Era el padre de Sabrina de nuevo. Pero esta vez su tono era diferente. No era el tono frío y formal de un padre que había intentado mediar. Esta vez, sonaba como un hombre que finalmente había visto a través de las mentiras de su hija. Debo disculparme, dijo. Estaba equivocado en toda la línea. Debí haber sabido que algo andaba mal. Sabrina, ella nos mintió a todos. Era difícil incluso comprender lo que estaba escuchando. Había pasado años tratando de ganarme la aprobación de este hombre, tratando de demostrar que era lo suficientemente bueno para su hija, solo para darme cuenta ahora de que era solo otro peón en el juego de Sabrina. Él me contó todo. Cómo Sabrina se escabullía con Spencer mucho antes de que terminara nuestro compromiso. Cómo había fabricado las historias de embarazo y abortos espontáneos para manipular a la gente que la rodeaba. Cómo incluso había pedido dinero prestado a sus padres para tratar de mantener la farsa. Todo este tiempo, había estado haciendo el tonto. Lo siento, repitió. Haré todo lo que pueda para arreglar las cosas. Vamos a resolver esto. No sabía qué decir. Una parte de mí quería enfurecerme con él por no haberlo visto antes, por haberle permitido a Sabrina. Pero otra parte de mí, la que estaba empezando a aceptar la verdad, sabía que nada podía cambiar el pasado, nada podía quitar el dolor o la traición. Pero lo que sí podía hacer, lo que finalmente pude hacer, era alejarme por completo. Bloqueé su número. Borré todo lo relacionado con ella de mi vida, de las redes sociales, hasta los viejos mensajes de texto. Incluso le devolví algunas de sus cosas, las que sabía que más extrañaría, y las dejé en casa de sus padres. Ella intentó contactarme un par de veces más, pero para entonces, estaba tan lejos de la persona que había sido, de la vida que había construido a su alrededor, que simplemente no me importaba. Y esa fue la parte más difícil de todas. Darme cuenta de que no importa cuánto la hubiera amado una vez, la mujer que pensé que era nunca había existido realmente. Siempre estaba jugando un juego y yo era solo una de las piezas. Ha pasado un año desde esa pesadilla. La vida de Sabrina es un desastre. Por lo que sé, no me importa lo suficiente como para seguirla. En cuanto a mí, he seguido adelante. Estoy reconstruyendo. Compré un lugar nuevo, uno que es completamente mío. La hipoteca está a mi nombre, y por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Pero nunca olvidaré la lección que aprendí de todo esto. No dejes que la manipulación de otra persona defina tu vida. Fui un idiota, pero ya no lo seré. ¿Te gustó esta historia? Deja tu opinión en los comentarios.